se está conectando ahora, comparta la transmisión, estoy muy feliz. Los saludos de la Ciudad de México ahora. Estoy un poco mormado por los cambios de clima, ¿no? Pero la verdad es que ha sido una semana muy gratificante y quería yo compartirles pues estos resultados y un poquito lo que pasó la semana pasada, ¿no? En Tenancingo del Valle, en Tenancingo de Degollado, perdón, siempre me confundo entre Tenango del Valle y Tenancingo. Y la verdad es que estoy muy contento de haber regresado ya después de un par de días. Eh, un par de días bastante intensos, bueno, un par de días, una semana intensa realmente la que vivimos por allá y la verdad es que a mí me da mucho gusto pues al menos saludarlos y comentarles un poquito de lo que se vivió allá en Tenancingo. Fueron unos días duritos, ¿no? Jornadas completas, dobles o triples jornadas a veces. La verdad es que el trabajo, hacía mucho que no lo hacíamos, esto desde 2016, que nos hacía este proceso de aplicación de la metodología SIG México, que es medir un fenómeno cultural, medir un producto, en este caso el obispo de Tenancingo, medirlo a profundidad, tiempo, tamaño, temperatura, lo que le llamamos el proceso de cientificación, es decir, someterlo a estas mediciones para posteriormente estarlos, llevárnoslo a estudiar a un aula, es decir, en procesos de innovación, de tal manera que nos permita pues evidentemente controlar, sobre todo primero entender de qué se trata un producto. eh, eh, la verdad es que comprenderlo a profundidad no siempre es fácil, porque finalmente el hecho de despegar un conocimiento de su tradición oral o de su tradición, de su manera tradicional de compartirse, pues es complicado porque la gente es difícil, es normal, ¿no? De separar un conocimiento. Como yo he dicho siempre, la idea de poder hacer algo como lo que hacemos nosotros, que es justamente el someter a un conocimiento a un producto en particular, un plato, un producto, como lo hice yo en 2013 en Yucatán, con el PIF, con el método PIF, es decir, con los hornos enterrados, con estos, pues todo lo que sucede en la península, en donde se cocina tradicionalmente la cochinita pibil, es decir, este horno bajo tierra, evidentemente, que era meterle termómetros, medir tiempo, medir tamaños, medir temperaturas completitos de todo el proceso, dar conclusiones, entenderlo a profundidad para después, pues evidentemente, al menos comprenderlo primero y después ya compartirlo en forma de métodos o técnicas. En el 2013, ¿no? En el 2013, eso fue durante mi estancia en Yucatán, y en el 2016 ya con una metodología mucho más pulida, mucho más trabajada, una metodología tremendamente ya más específica, ya escrita, lo hicimos directamente en Morelia, en Michoacán, cuando nos sometimos el conocimiento de las carnitas en Quiroga, Michoacán. A todos los que se van conectando, por favor, acuérdense de compartir y seguirme en todas las redes sociales, es @laloplasencia y @sig México _laloplasencia. Estamos transmitiendo en vivo e indirecto desde Ciudad de México ahora, ¿no? Con una voz un poco afectada después de una semanita de estar en el aire y en el clima bastante frío de Tenancingo, de Degollado, prácticamente a 1 hora y media de donde estoy yo, 1 hora y media, 1 hora 45 minutos en realidad, que fue en lo que nosotros estuvimos, pues allá, ¿no? De aquel lado del Estado de México, prácticamente del otro lado del Estado de México, que pues tiene frontera con Guerrero, ¿no? A Leticia Oviedo, con I-E-D-O, en efecto, permítanme ser más elocuente, Oviedo. El Castro, muchas gracias por ser un artista, pero no sé por qué, mi querido El Castro, Natalia Moch, también a todos los que estaban conectando, mil gracias. Y bueno, vayan haciendo preguntas, sobre todo porque han visto muchas historias, a todos los que están conectados en Instagram, les pido por favor que se vayan después, cuando acabemos, que revisen la historia destacada, que en donde dice... Método Obispo, y la segunda historia destacada ahora, ¿no? Y ustedes se van a poder dar cuenta de todo lo que hicimos allá, ¿no? Hicimos un resumen pequeñito de el primer día, que fue la medición en campo, concretamente el conocimiento existente, el conocimiento empírico del conocimiento que se ha transmitido, al menos ese conocimiento, 4 generaciones. ¿Qué significa eso? El equipo, pues, finalmente lo que hace es medir a profundidad tiempo, tamaño y temperatura, tiempo con cronómetros, tamaño con pesas, básculas, flexómetros, cintas métricas, porque lo que necesitamos saber es tamaños de absolutamente todo. Y luego también en el caso particular
de la temperatura, pues someter a termómetros de pistola, es decir, termómetros que sean infrarrojos y termómetros también de inmersión, es decir, toda aguja que miden centros geométricos. Bueno, pues ¿de qué se trató? Muy fácil. Esto es un proceso muy duro, muy largo, ¿no? Es uno someter el conocimiento empírico a un proceso así. No es nada fácil porque yo siempre he dicho que es como meternos primero a la intimidad de la gente, es casi casi entrar a la recámara de las personas. No es fácil que la gente abra las puertas de su casa para hacer esto, y por su casa me refiero no solamente literalmente a su casa, sino a sus negocios, a sus espacios donde realizan o donde vienen haciendo este tipo de productos desde hace generaciones. Que abran la puerta siempre es un gran paso, ¿no? Se necesita de cierta interlocución, de muchísima tranquilidad, de la protección de lo que hemos hablado en la metodología como valores básicos, que es ética, humanismo y responsabilidad, que la gente entienda que nosotros no vamos a ofender, ni mucho menos vamos a hacer un choque con nuestra metodología, no queremos destruir ni confirmar nada, simplemente que nos compartan conocimiento para nosotros entenderlo desde otros ángulos. ¿Cuáles son esos ángulos? Pues, insisto, como le llamamos, un proceso de cientificación, es decir, aplicar termómetros, básculas y cintas métricas o flexómetros a todo el conocimiento existente. ¿Qué sucede? Que esto nos permite dar al menos los primeros pasos para poder comprenderlo y manejar ese conocimiento de tal manera que pueda compartirse con otros, o al menos a aquellos que lo tienen, a aquellos que poseen ese conocimiento, les quede también a la hora de nosotros regresarlo en forma de documentos, de metodología, en forma de textos, videos y demás, que les quede claro también qué es lo que tienen ellos en las manos, y por lo tanto que sea valioso en términos de investigación e innovación en cocina mexicana. Tarancingo es una zona interesante en términos geográficos, ¿no? Porque se encuentra en una zona del Estado de México ya alejada directamente de Toluca, es decir, ya no es el Valle de Toluca, ya es pasando una zona montañosa distinta, ya está mucho más pegado a la Sierra de Guerrero, de hecho ya podría considerarse Sierra de Guerrero. El clima es totalmente distinto a lo que puedes encontrarse en Toluca, muy extremo de pronto, extremo por las mañanas, por las madrugadas, es decir, te puedes encontrar con mucho sol a mediodía, calor, incluso hubo días que tuvimos calor y otros días que hizo frío todo el día y se humedece tanto el clima, o sea, te queda atrapado a lo mejor una burbuja de aire que se puede quedar muy, muy caliente o muy, muy frío, pero siempre húmedo, ¿no? No siempre en las condiciones. ¿Qué sucede? Bueno, pues que evidentemente las condiciones de trabajo las hace también un poquito extremas, ¿no? Porque te evita estar cómodo en términos de clima. Pudimos haber encontrado con un calor inmenso y un calor insoportable, pero afortunadamente no lo tuvimos, y ahora pues lo que tuvimos es que pasamos friecillo, ¿no? Durante toda la semana. Esto fue un trabajo que empezó el martes por la noche, ¿no? Cuando hicimos un encuadre con el equipo de trabajo, equipo liderado y convocado por Williams García, que es miembro SIG México, que él es originario del Estado de México, bueno, se nació en Ciudad de México, vivido en Toluca, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, y que a través de él y a través de su propuesta, a través de su iniciativa, lo que quisimos fue medir este producto, que es hacer algo por el Estado de México y por una de las gastronomías, yo creo que más complejas, más complicadas y menos conocidas, y además menos exploradas en términos de investigación e innovación en cocina mexicana. Pues bueno, comenzamos la semana pasada, comenzamos el martes, perdón, mientras yo llegaba de la Ciudad de México para allá, yo acabo de regresar de Tabasco, comenzamos este proceso, un encuadre en una de las casas que tuvimos en la que nos quedamos, y ese encuadre lo que nos permitió fue el día siguiente entrar a un proceso de medición con uno de los productores que nos abrió la puerta y que nos permitió involucrarnos directamente con su familia, es decir, nos abrió la puerta de su casa, medimos prácticamente de las 12 del día hasta las 8 de la noche. Supuestamente iba a durar el proceso 4 horas, ¿no? Que es más o menos lo que le dura a él hacer una cantidad de obispo, pero bueno, embutido, ¿no? Que no ha sido medido, que no ha sido explorado y documentado de esta manera en la que lo hacemos nosotros, con esta metodología, pues necesitaba de mucha pausa y de mucho tiempo, y además de mucha observación y mucho especificidad, es decir, necesitábamos como detener muchos procesos, y por lo tanto el proceso duró casi 8 horas, ¿no? Medimos absolutamente todo, los 5 miembros del equipo que estábamos ahí,
Mi papel es dirigir, conducir un poquito toda la documentación, evidentemente estar observando, estar viendo que no se nos vaya ningún detalle, entender cómo se está moviendo o cómo se mueven las dinámicas en torno a los miembros del equipo, las dinámicas de nuestros anfitriones y bueno, saber que hay momentos en donde se tiene que recuperar información y que además tenemos que ser muy cuidadosos también con esta interlocución entre aquel que nos está dando la información, nuestra fuente y evidentemente a nosotros que la estamos absorbiendo y con toda la ética, con toda la responsabilidad, con todo el humanismo, recibirla, ordenarla, documentarla, estructurarla para generar algo nuevo, para producir nuevo conocimiento que después pueda ser o no compartido con el resto del mundo, ¿no? Nosotros trabajamos, es un trabajo lento, es un trabajo complicado, es un trabajo de mucha precisión, por lo tanto no es hacer, siempre esta frase de hacer enchiladas a mí no me gusta porque hacer enchiladas es muy difícil, ¿no? Entonces no la utilizo, pero sí, esto no es, se trata de, no estamos maquilando nada, sino lo que estamos haciendo es produciendo delicadamente y muy responsablemente conocimiento que nos permita ir no dejando huecos o no dejando detalles fuera que a veces o en algún punto nos estorbe o nos impida visualizar mejor la tarea que se está haciendo ahí, ¿no? Esto siempre en aras de respeto a los productores, de respeto a quien ostenta el conocimiento original. Pero debe haber una ruptura, debe haber un momento en donde esas cosas sucedan, se rompan un poco o comencemos a abrir al mundo este conocimiento, porque hay un riesgo inherente en no abrirse y el riesgo está en que si ese conocimiento no se abre al mundo, se queda reservado para un lugar determinado y desafortunadamente tiende a diluirse de tal manera que posteriormente desaparece. Entonces, la responsabilidad que sí tenemos aquellos que estamos del lado de la documentación, del lado de la academia, es evidentemente disponer todos de nuestros conocimientos para después disponerlos a favor de esa documentación para transmitirlos después o al menos regresarlo en esta idea de retroalimentación de nosotros como cocineros profesionales a aquellos que ostentan un conocimiento de manera tradicional. ¿Y esto qué significa? Que aquellos que tienen este conocimiento merecen todo nuestro respeto, merecen toda nuestra admiración y sobre todo merecen todo nuestro profesionalismo a la hora de estar haciendo este trabajo, porque hay un riesgo inherente, ¿no? O un riesgo implícito en todo esto, que aquel que se abre para ofrecer este conocimiento expone finalmente cierta parte de la verdad o cierta parte de su entendimiento en términos empíricos, en términos tradicionales o convencionales, lo expone y finalmente esto está en posibilidad de que aquel que lo recibe, es decir, de aquel que lo toma, en este caso nosotros, pues podamos hacer uso o no uso, buen uso o mal uso de él, ¿no? A mí me queda claro una cosa y me alegra muchísimo una cosa en particular. Después de estos 5 días me queda claro que nuestra metodología funciona y funciona muy bien, funciona de tal manera que está protegida con un montón de valores, con un montón, bueno, al menos 3, los más importantes: ética, humanismo y responsabilidad, con un montón de perspectiva a favor de respeto por los productores, por quienes sustentan de manera original dicho conocimiento, pero con una sola intención, que es la preservación de las tradiciones. Es decir, nosotros hacemos este proceso en muchos conocimientos en México con la finalidad de poder de transformar y transmitir este conocimiento a más gente, de que se preserve, es decir, de que la innovación sea observada como una herramienta para preservar conocimientos. Entonces, lo que vivimos la semana pasada fue muy intenso, porque además de que estuvimos en una zona muy linda, en una zona, insisto, con un ambiente complicado en términos de clima, también es cierto que vivimos un par de momentos tensos, ¿no? Respecto a lo que se vive directamente y concretamente con los productores de Tenancingo. Y me siento muy orgulloso de haberlo vivido. La verdad es que estoy muy contento también de haber vivido esta experiencia, enfrentado esta situación concreta en Tenancingo, porque es mucho un ejemplo y es paradigmático de lo que pasa en este país. Y coincido con ellos. Y les admiro y les respeto por la manera en la que lo han defendido. A lo mejor no coincidimos en algunas cosas, pero sí coincidimos en lo fundamental, que es la preservación de un conocimiento. Los productores de Tenancingo de Obispo de Tenancingo, están preocupados porque se ejecute o no, porque se haga bien su conocimiento, porque se haga bien este producto, que no lo copien mal, o que si lo copian, que respeten el origen, y si no lo respetan, entonces que no se digan que es de ahí. Es una sensación de protección de manera urgente ante un conocimiento que se puede perder, ¿no?
Y esto es algo que a mí me dejó mucho a la reflexión, muchísimo al pensamiento y sobre todo mucho a la posibilidad de tomarlo como un ejemplo de lo que sucede en este país. En este país hemos sido, y como se los dije a ellos y como lo sigo sosteniendo después de años, somos una sociedad que ha sido concreta, sistemáticamente utilizada y lastimada, utilizada y manipulada. Cada 3 años, cada 6 años, ¿no? Sin meternos a más grilla, pero desafortunadamente así es. Cada 3 años, cada 6 años, cada elección, la gente viene, promete cosas y se va, ¿no? Y esto no lo estoy diciendo por nadie, sino porque ha sido en todos lados y es la historia de los últimos 80 años. Y esto es algo que finalmente el hecho de que un productor, un ostentador de un conocimiento, alguien que tiene la posibilidad de ejecutar un conocimiento y de alguna u otra manera no lo comparta por miedo a que lo malutilicen, está en toda su justificación, está en toda la razón y creo yo que está incluso en todo pues su poder de hacerlo y sobre todo está en todo derecho de alguna u otra manera de ejecutar esta protección a ultranza y digámoslo un poco incluso hasta apasionada de su conocimiento. No todos somos así. Evidentemente, por justos pagan pecadores y por pecadores pagan justos, en fin. Es decir, desafortunadamente, quien se acerca a hacer conocimiento, a hacer investigación e innovación, se acerca a los productores, en general en México, a un artesano, a un productor de maíz, a un productor de granos, a un productor de chiles, quien se acerca, pues, a aquel que ostenta un conocimiento, desafortunadamente para todos, pues es alguien que ha sido traicionado, ha sido abandonado, ha sido manipulado, ha sido víctima o no o corresponsable a lo mejor de un proceso de manipulación y perversión del conocimiento. Yo sé perfectamente que en México vivimos así, nos pasaba mucho también en Yucatán cuando estuve yo allá en un año recorriendo y observando y entendiendo lo que sucedía alrededor de la cochinita pibil. Me pasó también directamente en, en Michoacán, ¿no? Con unas tensiones normales que al final suceden y tienen que existir para efectos de aquellos que tienen un conocimiento, y nos pasó ahora en Tenancingo. Es decir, esto es un ejemplo de lo que sucede en México entero. No queremos soltar nada porque evidentemente sentimos que nos lo roban, pero si no lo soltamos, entonces tenemos el riesgo de perder. Es una dicotomía y es un asunto que a mí me tiene muy preocupado porque al final, lo hemos dicho siempre, sin afanes alarmistas ni apocalípticos, pero de verdad, de verdad, de verdad, mantener una tradición a ultranza, sin apertura, sin riesgo, entonces corres más el riesgo de, pues finalmente de perderlo, ¿no? De diluirse en la masa crítica que es hoy en día el conocimiento o los datos que existen alrededor de las redes sociales, y eso es lo que a mí más me preocupa. Yo siempre he hecho la analogía del huevo, ¿no? Un huevo es un cascarón, es un producto que tiene allá adentro un montón de cosas por descubrirse. Tiene productos inimaginables que se pueden lograr de ellos. Ejemplo, el tema de una clara, un producto que esponja, que tiene albúmina, que no tiene grasa, y el otro que es pura grasa, ¿no? Pero si ese huevo yo te lo estoy mostrando, ¿no? Y te digo que es uno de los productos más maravillosos de la historia de la gastronomía, y te digo que lo tienes que usar, y te digo que podrías llegar a ser maravilloso con él, pero te digo que no lo rompas para abrir su interior, entonces no sirve de nada el hecho de que investiguemos. Estoy totalmente en reflexión, evidentemente, por lo de la semana pasada. Tenemos todos los datos, trabajamos increíble. Un saludo a la gente del restaurante Don Chanos que nos abrió la puerta impresionantemente para poder hacer ese maravilloso curso que ya vieron ahora en redes sociales, que pueden consultarlo ya en el Facebook de SIG México. Estuvimos ahí durante 4 días prácticamente como sede permanente en la que hicimos un trabajo de academización, es decir, de traer todo ese conocimiento documentado a campo, llevarlo a nuestra metodología y empezar a ordenarlo y estructurarlo para dar luz alrededor de lo que sucede con un conocimiento particular que está tan lejano, tan olvidado, tan aislado de pronto de muchos del resto de la gastronomía en este país. Definitivamente es una dicotomía que tiene que resolverse y tiene que romperse por algún lado, tiene que
comenzar un camino de ser propositivo, un camino para poder encontrar nuevas luces. Habrá gente que lo defienda a ultranza, vehementemente, habrá otros que sean más flexibles, habrá quienes encuentren salidas, habrá quienes se opongan. En fin, yo creo que en México lo que tenemos que hacer, creo, esto es una opinión tanto personal como profesional, creo que tenemos que estar más abiertos a una visión mundial, una visión global, para poder así que el mundo proteja cosas de manera directa e indirecta. Yo creo que el respeto por un producto no pasa por el documentar o no una receta, ni tampoco por publicarla. El respeto al producto pasa más bien por no romper barreras que no quieren que sean rotas aquellos que ostentan ese conocimiento. Y al final, el problema que va a existir en este país y que siempre ha existido es un problema de fondo, de raíz, insisto. Yo coincido que somos un país que ha sido, insista, y de verdad lo creo fervientemente desde hace muchísimo tiempo, somos un país que ha sido sexenal o trianualmente utilizado, manipulado y prácticamente vejado. Es decir, en el momento en el que vives así continuamente y cada 3 o 6 años te prometen cosas y no las cumplen, pues evidentemente llega un punto en donde no quieres saber nada de aquel que te ofrece un conocimiento o de aquel que te ofrece algo porque muy probablemente te traicione. Y eso es algo que se convierte en tendencia y evidentemente es algo que no se puede quitar tan fácilmente, ni mucho menos se puede soslayar para el momento de estar haciendo investigación. Así es que, pues esta experiencia un poquito que quería compartirles del método Obispo, la información está ahí, la iremos liberando poco a poco. Hablamos con los productores, son gente muy apasionada, vehemente, gente que está cuidando un conocimiento que está ubicado y de pronto aislado en un lugar, que no está mal que está aislado, pero lo que está mal es que se pierde, se diluya y que no pasa a esa quinta o sexta generación que desafortunadamente podría llegar a perderla o a no interesarle, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es, la verdad, a mí lo que me preocupa realmente, ¿no? Es que la información se hizo, la información se tiene, llegarán nuevas oportunidades y haremos nuevas cosas por allá. Esto es un mensaje, insisto, para toda la gastronomía en México, es un mensaje que tenemos que tomar en cuenta para todos aquellos que nos dedicamos a la investigación en gastronomía, que es justamente, señores, necesitamos ponernos a trabajar respecto a las condiciones que existen en este país con productos tan particulares, tan puntuales, tan focalizados como puede llegar a ser el obispo de Tenancingo. Es un ejemplo, pero esto puede llegar a ser otras cosas en el país que probablemente en algunas sean más abiertas, en otras sean más cerradas. No lo sé, digo yo creo que lo más importante de esto es la lección que tenemos hoy en día en los miembros de México, el equipo que funcionó y que se dirigió para esto y que trabajó de manera extraordinaria durante 4 días a jornadas completas, dobles o triples jornadas, insisto, en las que los desvelos no importaban, en las que las frustraciones tampoco, en las que la mentalidad siempre estaba puesta para poder comprender mejor, comprender más el producto para liberar algo que se llamara método obispo y con eso respetar finalmente a los productores o a la gente que de origen mantiene y sostiene y ostenta, como siempre he dicho, este conocimiento tradicional. Así es que la lección está ahí, ¿no? La lección para poder hacer investigación e innovación en cocina mexicana está clara. Yo sí creo fervientemente que se tienen que abrir cosas para poder ganar más, se tienen que bajar a veces algunas cartas para poder ganar dos. Y bueno, pues en fin, la verdad es que me gustó mucho lo que pasó, me gustó mucho lo que vivimos, me gustó muchísimo la manera en la que pudimos coincidir con tanta gente, me gustó también poder ver una nueva oportunidad y una nueva visión de Tenancingo, me gustó muchísimo también entender que hay gente que tiene disposición, pero que hay veces que la fuerza de las generaciones le dictan otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, siempre debe haber rupturas, yo siempre lo he dicho, y como se los dije ese día y como se los compartí y como lo tengo ya en todas las fotos y en las redes sociales, una frase que me marca y que me deja totalmente, pues, esperanzado a que hay muchas cosas por hacer todavía y muchas cosas buenas por hacer, que es la de sin riesgos ni altares ni infiernos. Así es que, señores, pues a todos los que se dedican a esto, a todos los que quieren ir a hacer investigación, que quieren hacer mediciones o que se quieren involucrar con nosotros, con Sigue México, para tener una metodología específica, escrita, documentada, probada ya a lo largo de los años, pues sí los invito a ser muy, muy valientes y sobre todo tener claro que tanto compartir conocimiento genera felicidad, como si no te arriesgas,
ni pierdes ni ganas. Y ese lugar se llama mediocridad. Así es que, señores, pues muchas gracias. Era un blog nada más, una reflexión que quería compartirles a ustedes. Quédense en Instagram, no se vayan. Bueno, a toda la gente de Instagram, muchas gracias por quedar